Amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseo encontrarte muy bien. Me gustaría en este vídeo hablarte acerca de la resiliencia y de la relación de la resiliencia con la autocompasión. Lo digo bien despacito, porque es verdad que son dos términos que cada vez se escuchan más y que, bueno, quizá alguno de vosotros todavía tenéis alguna duda. Sabemos ya que la resiliencia es esa capacidad que tenemos como seres humanos de poder vivir dificultades, incluso traumas, y no solo atravesarlos, sobrevivir, sino salir fortalecidos. Y esta es la clave de la resiliencia. Es no solo tener la posibilidad de enfrentarnos a situaciones muy complejas, como digo, a veces incluso hechos traumáticos, sino crecer con esa dificultad, ¿no? Y esta es la clave, el crecimiento, porque no siempre que atravesamos hechos difíciles salimos fortalecidos. Hay muchas personas que no les pasa esto, ¿verdad? Así que la clave de la resiliencia es esa mentalidad de crecimiento. Y la resiliencia viene siempre con una pregunta debajo del brazo, o así me gusta a mí enfocarlo cuando trabajo la resiliencia en los programas formativos. Y la pregunta de la resiliencia es: ¿qué tengo que aprender de esta situación? Siempre hay un aprendizaje detrás de cada situación, situaciones fáciles o situaciones difíciles, complejas o más complejas. Siempre está la pregunta: ¿qué puedo aprender de esta situación? Pero claro, obviamente esta pregunta, que es como muy racional, ¿verdad? Es imposible cuando tenemos que resolverla al inicio o en las fases iniciales cuando estamos viviendo un hecho difícil. A nadie le es sencillo, cuando está en mitad de un huracán emocional o de un trauma, el poder parar y pensar, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de aquí? Eso es muy complejo y de hecho no deberíamos forzar a nadie. Me parece una violencia brutal a nivel emocional forzar a nadie que está en un hecho traumático a preguntarle, bueno, ¿qué puedes aprender de esto? Porque en ese momento esa persona no puede acoger nada de tipo racional, y aquí es donde entra la autocompasión. Si bien la resiliencia tiene su parte, ¿no?, de trabajo en lo emocional, lo cierto es que quizá necesitamos alguna otra capacidad o alguna otra competencia que nos ayude a entender y a acoger y a aceptar los hechos difíciles o las situaciones traumáticas. Y para mí la autocompasión, que no es otra cosa sino ser amable con uno mismo, tratarse con amabilidad. De esto ya he hablado en muchos vídeos, seguro que has visto alguno. La autocompasión no es autocompadecerse, sino tratarse con amabilidad, con cariño, con mimo, con cuidado, precisamente porque lo estamos pasando mal. Sería ese abrazo amable que le das a una persona querida cuando está en un hecho difícil, pero aplicado a uno mismo, que a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Porque nos aparece la capacidad crítica. Ahora bien, ¿cuál es la resiliencia entre la autocompasión ¿cuál es la relación entre la autocompasión y la resiliencia? Veréis, cuando estamos ante un hecho difícil, traumático, que a veces nos cuesta sostener emocionalmente, ya sea porque lo llevemos a cabo de una manera individual o porque tiremos de ayuda, antes de poder ser resilientes, antes de poder encontrar la mentalidad de crecimiento y poder aprender de una situación difícil, antes de eso necesitamos aceptar y acoger la parte emocional, necesitamos abrirnos a la vulnerabilidad de que efectivamente este hecho o esta situación para mí es difícil, de que efectivamente me quiebro, de que efectivamente lo estoy pasando mal, de que efectivamente estoy sufriendo. Y generar con ello un diálogo amable e incluso comportamientos amables, desde una caricia física a nosotros mismos a otro tipo de comportamientos amables. Es decir, como ves, la autocompasión para mí está en la base de la resiliencia. No podemos salir fortalecidos de un hecho difícil si previamente no tenemos una mirada amable, no nos acogemos en esa dificultad con cariño y con comprensión, no abrazamos esa situación difícil y por ende no nos fortalecemos. Necesitamos una fortaleza interior antes de poder buscar esas respuestas más mentales o más cognitivas de que tengo que aprender de una situación difícil. De hecho, la fortaleza interior y la mirada optimista
y la autoestima son habilidades que van de la mano de la resiliencia. No podemos crecer con una situación difícil con una mirada crítica, es imposible. Así que para mí aquí hay una relación, hay un binomio precioso, muy emocional, que primero me lo he trabajado yo en varias ocasiones, pero después lo trabajo con grupos, ¿no? De cómo la autocompasión, esa mirada amable, comprensión, aceptación, diálogo interno amable con uno mismo, sostiene la resiliencia y la mentalidad de crecimiento. Y aquí te dejo el reto, y el reto es que cuando vivas una situación difícil para ti, no tiene por qué ser un hecho traumático, pero una situación difícil para ti, antes de buscar ese aprendizaje y esa mentalidad de crecimiento y qué puedo aprender de esta situación, dedícate un tiempo a acoger esa situación difícil y el impacto que esa situación difícil tiene en ti. Dedícate un tiempo a tener una mirada amable, a hacerte alguna práctica de autocompasión. De hecho, tienes en mi perfil y en mis redes tienes audios de meditación en este sentido. Dedícate a escribir, a ser amable contigo mismo. Deja a un lado la crítica y cualquier elemento que no te ayude a estar bien contigo. Y después, cuando estés con esa fortaleza interior, ya sea porque lo puedes hacer tú solo o tú sola o porque busques ayuda externa, después busca ese aprendizaje de la situación difícil y entonces verás que es mucho más interesante y que aprenderás mucho más y que saldrás realmente fortalecido de una situación que quizá al principio la veías como un muro imposible de traspasar. Bueno, espero que te ayude esta reflexión. Seguimos encontrándonos y aprendiendo juntos. Hasta pronto.